no en este vivo, sino en el que viene. En este vamos a analizar un poco más sobre la cuestión de la seguridad de las elecciones con Ron Aledo, que está en Florida, que ya está del otro lado. Él es militar retirado de los Estados Unidos, así que tenemos una voz in situ, una voz ya no en España, como es el caso de Mario y la mía, sino en los Estados Unidos. Él es militar retirado y es ex contratista de la CIA, así que sobre seguridad y defensa sabe mucho Ron Aledo. Bienvenido a este espacio, Ron, gracias por estar. Hola, hola, encantado de estar aquí contigo hoy. ¿Cómo estás viendo las elecciones, Ron? ¿Cómo se vive esto en Florida? Aquí bastante normal, se ve con normalidad. La única gran diferencia que esta elección tiene a otras elecciones pasadas es que el Partido Republicano ha cambiado su estrategia y en vez de decirle a sus votantes que no voten adelantadamente, cambió este año. Este año Trump ha estado muy consistente diciéndole a todos los votantes en Florida, donde estoy yo, y en todo Estados Unidos, vayan a votar en persona, no por correo, en elecciones adelantadas, porque ya desde hace varios días, desde hace ya bastantes días se podía ir a votar. Entonces, esa es la única gran diferencia, pero aquí se ve todo bastante normal, va con normalidad. ¿Se conocen los números de cuántos votantes anticipados de un partido y de otro han concurrido a las urnas? Hay unos estimados y dicen que son bastante altos, y lo extraordinario y lo nuevo es que son no solamente los demócratas, que son los que usualmente votan anticipadamente y por correo, pero estaba viendo unas estadísticas hoy y se ve un porcentaje enorme, no estoy seguro de cuánto exactamente, pero enorme, de votantes republicanos que han ido a votar en todos los estados claves anticipadamente. O sea que eso es una nueva anomalía nueva para estas elecciones que no habíamos visto en el pasado. Mira, quiero mostrar un mapa, y ya le doy paso a Mario, quiero mostrar un mapa de justo lo que estamos hablando, que acabo de ver hace un ratito que ha sido publicado en Instagram, perdón, en X. Así se ve hoy Florida, los que han votado el día de hoy, según afiliación política. O sea, así se ve, mejor dicho, el mapa de la Florida dividido en sus distintas circunscripciones. Se ve de esta manera, o sea, prácticamente todo está rojo, salvo 3 zonas o 5 zonas demócratas. El resto parece que ha sido masivo el voto republicano el día de hoy. Y tengo entendido que el voto anticipado también ha superado el republicano al demócrata, con lo cual la Florida definitivamente ha dejado de ser un estado bisagra ya desde el año 2020 y se ha convertido de manera categórica en un estado rojo republicano. Mario, adelante. Simplemente comentar que sí teníamos datos yo de Pensilvania, donde el voto anticipado, evidentemente, 2020 era contexto de pandemia, entonces ha caído, pero en términos relativos, los demócratas han descendido un 40%, un 43% el voto anticipado. Es decir, 1.700.000 votantes hubieron en 2020 y ahora apenas 970.000 de los demócratas. Mientras Eso en Pensilvania. Pensilvania. Mientras que el voto anticipado de los republicanos casi no ha disminuido. Es decir, en términos relativos, en un contexto ya de no pandemia, los republicanos simplemente han descendido un 8%. Es decir, se han presentado actualmente 580.000, mientras que en 2020 620.000. O sea, los republicanos muy movilizados en el voto anticipado, mientras que los demócratas han descendido casi el 50%, 43%. Casi 50%, y para que la gente comprenda lo importante de este dato, recuerden que Pensilvania es el más importante de los estados bisagra, de los swing states. Hay 7 swing states, el más importante es Pensilvania, ahí se está jugando todo Donald Trump, por eso ayer eligió 3 estados para cerrar su campaña, fue a Pensilvania, a Michigan y a Carolina del Norte. Así que este dato que acaba de dar Mario es fundamental. Ron, vayamos al punto de la seguridad. Supongo que estás al tanto sobre estas amenazas de bomba que han habido en centros de votación. ¿Esto pasa habitualmente o también es una anomalía? Pasa habitualmente. Lo que pasa es que usualmente son solamente amenazas.
Lo normal es que haya amenazas. No es normal ni mucho menos que haya como tal un atentado terrorista donde haya muertos, heridos, donde explote de verdad una bomba. Siempre hay peleas, siempre hay alguna que otra amenaza, siempre la policía tiene que intervenir, siempre se amenaza a gritos o hay lo que nosotros decimos aquí harassment, se acosa a las personas y siempre se reciben llamadas anónimas por teléfono, va a haber una bomba en tal sitio, va a haber una bomba aquí. O sea que no es una cosa extraordinaria. Lo que es extraordinario, lo que es un poco diferente, es que ya el FBI ha dicho que unas 3 o 4 de estas bombas supuestas que están en el estado de Georgia, que también es un estado que está a competición, que está, no se sabe si va a ir demócrata o republicano, que tienen origen ruso. No han especificado como el FBI cómo saben eso. Aparentemente es por email que han llegado estas amenazas de bomba, pero dice también el FBI que no son creíbles para nada, que son solamente amenazas vacías que han llegado a los oficiales de las elecciones. Va a haber una bomba en tal escuela o en tal pueblo, pero que no tienen, han cerrado algunas, han virado a la policía y dice que no son creíbles para nada. Y el FBI dice que son de domains de emails que vienen de Rusia. Oh, wow. Miren, un aviso para la gente que está conectada. Acá nos avisan varios usuarios que no está llegando la notificación de YouTube avisando que estamos en vivo. Dice aquí un usuario, tuve que ir a tu canal manualmente. Eso es porque el algoritmo ya nos está jugando una mala pasada. Para destrabarlo necesitamos, por favor, que todos los que están escuchando esto pongan su like. Es totalmente gratis, es darle al dedito de me gusta para arriba y que también si pueden dejar un comentario en el chat, eso también destraba mucho el algoritmo de YouTube, que pertenece a Google y ya vamos a ver en un ratito nada más lo que ha hecho hoy Google que muestra Elon Musk en su red social. Te hago una más, Ron. Mira, he estado leyendo que se han implementado nuevos dispositivos de seguridad en estas elecciones. Hay un cierto clima de paranoia. Yo estuve recientemente en Florida y en Texas y me daba cuenta que las personas en general sentían una suerte de inseguridad electoral, vamos a llamarle así, inseguridad electoral. No confían demasiado en el sistema, no confían demasiado en los procesos. Estamos hablando de 2 estados republicanos, claro, pero lo interesante es que esto me lo decían desde los que te atendían en un bar hasta los que te recibían en un hotel, el que te limpiaba la habitación del hotel, el que te llevaba en un taxi, el que te llevaba en un Uber o un empresario. Hombres y mujeres por igual con los que he hablado, siempre la sensación era que el sistema norteamericano, el sistema electoral norteamericano tiene demasiadas fallas. Y veíamos, por ejemplo, ciertos dispositivos como botones de pánico, veíamos, por ejemplo, ejércitos de abogados yendo hacia los principales estados. Se habla de 500 abogados republicanos por cada estado bisagra. ¿Vos qué nos podrías contar sobre esta sensación de inseguridad electoral que hay en Estados Unidos? Sí, lo que sucede en Estados Unidos es que el sistema de aquí es bastante diferente al de muchos países, al de otros países grandes, como podría ser España, como podría ser Francia, etcétera. Aquí, por el asunto federal, por el sistema federal, en que cada estado, cada uno de los 50 estados tiene, se supone, mucha autonomía y mucho poder, pues lo que pasa es que está la Comisión Electoral Federal en Washington, D.C., que pone unas reglas generales y básicas, pero en realidad es cada estado, cada legislatura, cada gobernador de cada estado y su legislatura y cada sistema judicial de cada estado el que pone las reglas de cómo se va a votar, de quién va a contar los votos, cómo se van a contar los votos, qué máquinas van a utilizar, qué personal van a utilizar, hasta cuándo van a durar los colegios abiertos para que vaya la gente, cuándo se cierran, cuánto se extiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que pasa es que hay, en vez de haber una regla fija para todos, y cada estado, tú sabes que está dividido en decenas y decenas de condados, entonces en realidad lo que tenemos es cientos y cientos y cientos de jurisdicciones diferentes, con reglas diferentes.
Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que usualmente los condados y los estados que tienen un gobierno demócrata, pues el Partido Republicano se pone muy sospechoso de que las reglas específicas de cómo se va a votar, de cómo se van a contar esos votos, vayan a favorecer al Partido Demócrata, especialmente en los centros donde hay muchísima población negra, que son usualmente votantes del partido. Sí, te has quedado sin audio, Ron. Tenés apagado. Se ve que está teniendo un aviso de fondo y para neutralizarlo. Ahí está. A ver, sí, no, has vuelto a mutearlo. Ahí está. Pues esa es la situación, que hay muchísimas jurisdicciones. Lo mismo pasa donde el estado donde hay un gobierno republicano y hay el condado republicano, los jueces son republicanos, el Partido Demócrata entonces es el que se pone sospechoso de que vaya a haber algún tipo de ajuste o regla que vaya a favorecer. Entonces, por eso es que hay tantas y tantas, hay cientos y cientos de casos judiciales antes de las elecciones y siempre las va a haber después de las elecciones. ¿Qué pasa si las elecciones son muy cerradas? Se deciden como en Florida en el año 2000, Gore contra Bush, pues vamos a ver que va a haber infinidad de casos judiciales porque el voto que lo decide es muy pequeño. Pero cuando vemos que la elección es muy holgada, muy abierta, que ya no hay ninguna duda de quién ganó, pues entonces ya se reducen los casos judiciales porque ya no tienen, como se dice así, propósito. De hecho, hace 20 minutos Trump publicó un anuncio, un aviso, no quiero decir un tweet, no sé cómo se dice ahora en X, poniendo too big to rig, ¿no? Que sea demasiado grande como para adulterar el resultado, ¿no? Y esa necesidad de movilizar, los últimos 3 tweets que ha puesto han sido para movilizar al electorado. Tienes el 2020, al siguiente sábado a las 11, no recuerdo si de la mañana o de la tarde, finalmente se dio el call, el reconocimiento al triunfo de Biden. ¿Qué sensaciones tienes respecto de la posibilidad de que pasen eso, que termine la semana sin tener un resultado claro? ¿Hay alguna, crees, no tal vez en la Florida, pero a nivel nacional, podría haber tensiones, amenazas a la paz social? Bueno, ya muchísimas ciudades se están preparando con la policía adicional, con la policía antimotines. Muchos de los negocios de las tiendas están barricándose para las protestas, ya sean de un lado o del otro. Claro. Usualmente las protestas más violentas vienen de la izquierda, vienen del Partido Demócrata, porque son donde más jóvenes hay, donde más estudiantes universitarios hay, donde hay grupos organizados, que ya están organizados de activistas. Y entonces pues ellos son los que hacen las protestas más, por decirlo así, ruidosas y peligrosas. Portland, Oregon, esa área ya está completamente barricada, la vi esta mañana, las tiendas ya preparándose para mañana, especialmente porque es una ciudad precisamente muy de izquierdas, muy de jóvenes y de izquierda, y que son famosos por riots, no sé cómo decirlo en español, riots, sí. las protestas sí. callejeras muy violentas. Movilizaciones violentas, sí. Exacto. Pues ya estamos preparados para eso. De nuevo, yo creo que si gana Trump, la izquierda se va a movilizar de una manera muy violenta y muy fuerte en todas las grandes ciudades. Eso fue lo que pasó también en el 2016. Esta vez con una muchísima mayor fuerza porque están muchísimo más preparados, muchísimo más expectantes. Aquí le dan la ventaja a Trump 54%, hoy amaneció 54% probabilidad de ganar. O sea que eso es muy, muy probable. Ahora bien, de nuevo, todo se define en qué tan grande sea la victoria de cualquiera de los dos. Sí. Si Trump gana con una victoria muy holgada, muchísimo más allá de los 270, si va por los 290, 295, entonces pues ya los casos electorales pierden el sentido, porque aunque recupere 10 votos electorales aquí o 10 por allá, ya saben que es demasiado holgada, demasiado grande, que esas luchas en los judiciales van a perder. Lo mismo si pasa Kamala Harris. Trump siempre va a ser por principio va a ser las challenges judiciales, va a llevar a la corte los casos,
pero me parece a mí que la clave es esa, la clave es qué tan grande es la victoria de cualquiera de los dos. Y como dije, vuelvo a repetir, Trump amaneció hoy, esta mañana, con 54% de victoria. ¿En dónde? En los mercados de apuestas, ¿cierto? No, en No, todos en los Florida. polls nacional, hay un periódico nacional que se llama aquí The Hill, Sí. que hace encuestas nacionales Ok. a nivel de todos los estados y a nivel de todos los estados clave y de la población. Y mirando la población y mirando los estados clave, The Hill tiene un barómetro de probabilidades, no solamente para presidente, para todo tipo de asiento en el Senado, en el Congreso, diputado, etcétera. Y hasta ayer estaba en 53 y hoy lo subieron a 54. O sea que las probabilidades matemáticas están a favor de Trump. Ron, vos sos militar retirado de los Estados Unidos, experto en temas de seguridad, has estado en la CIA también. ¿Habías visto al país tan quebrado anteriormente, es decir, tan fracturado socialmente? Acabas de hablar sobre los episodios de violencia que entendés que van a tener lugar, sobre todo en las grandes urbes, sobre todo movilizado por la izquierda radical. El Partido Demócrata se ha convertido en un partido de izquierda radical, ha apoyado la violencia en las calles anteriormente como con Black Lives Matter, o sea, esto no sería nada nuevo. No creo que simplemente veamos en esta ocasión, en el caso en que gane Trump, esos gritos de esas mujeres que quedaron tipo meme en el año 2016. Me parece que lo que vamos a ver es algo más parecido a los episodios tipo George Floyd del año 2019. ¿Vos habías visto anteriormente Estados Unidos así de fracturado? ¿Y por qué crees que se ha fracturado así los Estados Unidos? Bueno, lo que ha pasado es que ha habido un proceso de aceleración que empezó con Obama, más que nada. Obama venía con una agenda que era completamente ajustada a lo que yo llamo la revolución del 68, la revolución cultural del 68, el marxismo cultural, y con un montón de leyes, un montón de actos ejecutivos que empezó básicamente a echar a un lado a los valores tradicionales que mucha gente en Estados Unidos conserva, especialmente lo que nosotros decimos la América profunda, lo que nosotros decimos los estados de tierra adentro, rurales, el cinturón de la Biblia. El cinturón de la Biblia es este famoso cinturón en el sur, esta zona geográfica en el sur de Estados Unidos, que está compuesta por muchísima población rural, muy conservadora, protestante más que nada, pero muy conservadora, muy religiosa, Alabama, Georgia, Tennessee, etcétera, Mississippi, etcétera. Y estas leyes que empezó a echar a Obama, empezaron estas personas se sentían rechazadas, se sentía que no su voz y su voto no contaba para nada, su opinión. Veían como los estados del este, de las grandes ciudades y también del oeste de las grandes ciudades, Los Ángeles, Seattle, etcétera, se iban moviendo a un ritmo cultural, ideológico, pero que muy acelerado a la izquierda. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Y vino, primero con los homosexuales, después con los transgénero en el ejército, la legalización, Obama empezó a empujar el aborto a límites nunca antes, etcétera, etcétera. Entonces, pues, lo que hubo fue que una gran división. Cuando llegó Trump vieron en Trump una, por decirlo así, valentía en su voz, en su acción, en su oratoria, que no habían visto nunca, posiblemente, o por lo menos desde la época de Reagan, no habían visto ningún candidato republicano conservador. Y eso, pues, obviamente le dio una gran motivación a la población conservadora, tradicionalista, por decirlo así. Y eso también causó una reacción de odio y de rechazo, de desprecio de las élites liberales, progresistas, secularistas de las grandes ciudades. Y lo que ha pasado es que esa trend, como decimos, esa tendencia ha seguido constantemente hasta el día de hoy, donde las élites con estudios universitarios de las grandes ciudades ven con mucho desprecio, con odio, con repugnancia incluso a los que apoyan a Trump,
como ineducados, como racistas, como homófobos, xenófobos, etcétera, etcétera, todo lo malo. Por eso de ahí viene la famosa deplorable de Hillary Clinton, y ahí hace unos días atrás la famosa basura de Biden. Me parece a mí que por primera vez Biden fue honesto y sincero, porque eso es lo que en realidad, no se atrevan a decirlo así públicamente, pero eso en realidad es lo que piensan las élites del Partido Demócrata, de Trump y de los seguidores de Trump. Y también obviamente los seguidores de Trump, mientras más son atacados, mientras más utilizan el sistema judicial para atacar a Trump, el FBI, el Departamento de Justicia, para hacerle estos montones de cargos falsos, ficticios, judiciales contra Trump, eso más enardece a los seguidores de Trump. Entonces lo que ha pasado es que ha habido una enorme división en los últimos 7, 8 años o más aún desde Obama, en la que el centro, por decirlo así, no existe. ¿No? Yo siempre a mis amigos españoles, yo siempre les hablo de, imagínate cómo estaba la política en España en 1938-39, justo antes de empezar la guerra civil. En que estaba la Falange por un lado, los comunistas, los anarquistas por el otro, que el centro como tal era muy débil, pero que había en los diferentes antagonismos ideológicos y filosóficos y políticos muchísima fuerza. Todo esto, de hecho, que acabas de comentar, termina cristalizando en un concepto nuevo que es el del wokismo, ¿no? Que al final es la forma en que se denomina esa ideología de las grandes urbes que involucra todas estas causas de género, LGBT, feminismo, aborto, Black Lives Matter y todo ese tipo de cosas. Mario, ¿alguna otra intervención? No, bueno, preguntarte si ¿crees que el movimiento de Black Lives Matter que está mencionando Agustín tiene actualmente tanta fuerza? Decías que están organizados, pero al menos aquí en el acceso a la información que uno tiene desde Europa, y también veía como caso anecdótico que incluso en algunos estados un fundador del movimiento en Rhode Island había hecho el endorsement a Trump. Entonces la pregunta era si creías que estos movimientos actualmente tienen tanta fuerza como tuvieron durante el gobierno de Trump, o si están más desorganizados, con menos financiación. No sé si me pueden escuchar, tengo un problema aquí técnico. Sí. El asunto es que estos grupos siempre están organizados. Ellos escogen la causa del día, la causa del momento. En aquel momento era el movimiento que ustedes decían. Hoy puede ser un movimiento político en contra de la guerra en Palestina o en Gaza. Mañana puede ser un movimiento a favor de los transgender, o a favor de la boda entre homosexuales, o puede ser un movimiento en contra de Trump para protestar contra Trump, etcétera. O sea que ya están organizados, son muy fuertes y solamente necesitan una excusa para volver a organizarse y salir a las calles. Bien, la última. Hay una narrativa oficial que en general es la narrativa que dan los medios de comunicación y que por lo tanto el grueso de las personas compra, y es que Trump es el candidato de los millonarios. Ahora, vos has explicado en otras ocasiones que en realidad Trump ha sabido ganarse a la clase obrera, a la clase trabajadora. ¿Podrías explicarnos cuál es la realidad de estas dos posturas? O sea, ¿Trump es el candidato de los multimillonarios o es el candidato de la clase trabajadora, y cómo lo ha conseguido? De la clase trabajadora. De la clase trabajadora. Por eso precisamente es que lo detestan y lo odian muchos miembros, muchos antiguos caciques, por decirlo así, del establishment republicano, los famosos Never Trumpers, los famosos republicanos en nombre solamente, que representados por la familia Bush, representados por la vieja guardia de centristas, como le llama Juan Manuel de Prada, moderaditos, esa vieja guardia de moderaditos del Partido Republicano, de centristas, por eso lo detestan, porque Trump lo que hizo fue refundar el Partido Republicano. Trump lo que hizo fue, con su retórica completa y 100% honesta, con su retórica familiar, con decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro, y con apelar a los sentimientos religiosos, tradicionalistas, masculinistas de la clase obrera, porque recuerden, la clase obrera siempre por tradición
eran demócratas por cuestiones de obreras, por cuestiones de uniones, por cuestiones de ser trabajadores, pero culturalmente eran muy tradicionales. Les gustan las pistolas, les gusta la pesca, la caza, las artes marciales, el boxeo, toda esta cuestión cultural tradicional. La familia, tener muchos hijos, vivir en el campo, todo esto Trump lo supo aprovechar y se ganó a esa clase obrera tradicionalmente blanca de los estados del Midwest, del sur de Estados Unidos, se la ganó. Eso era lo que se llamaban los famosos demócratas de Reagan. Esos demócratas de Reagan eran obreros de clase trabajadora que votaron a Reagan porque Reagan los inspiró. Su figura de vaquero, de anticomunista, de luchar contra la Unión Soviética, etcétera. Pero después que se retiró Reagan, se sintieron defraudados, no se sentían inspirados por Bush 1 ni por Bush 2, ni por el establishment republicano, y volvieron a su casa natural en el Partido Demócrata, hasta que llegó Trump. Una vez que llegó Trump, 40 años después que Reagan se había retirado, Trump los volvió a inspirar otra vez, a conectar con ellos a una manera sociológica, cultural, a una manera social, y toda esta gente pues otra vez volvieron al Partido Republicano, no por el Partido Republicano en sí mismo, sino por Trump, porque Trump supo conectar cultural, social, religiosamente con esta clase de trabajador del Midwest, de lo que nosotros llamamos aquí el Rust Belt, el cinturón del óxido, y también obviamente los religiosos del sur, del cinturón de la Biblia. Trump ha hecho una coalición y ha refundado el Partido Republicano, que antes sí era de los millonarios, ciertamente, ahora es muchísimo más clase obrera, clase trabajadora, gracias a Trump. Increíble, Ron, muchísimas gracias por ese análisis. No sé si vos, Mario, estabas justo por decir algo y te interrumpí. Ay, gracias. Sí, no, que el triunfo de Reagan en el 84 fue abrumador. Solo un estado fue demócrata. No sé si en términos electorales fueron eso, más de 304 electores para los republicanos, y solo Minnesota cayó demócrata. Todo el mapa se había tenido de rojo en 1984. Ron, muchísimas gracias por estar del otro lado. No te robamos más tiempo. Habíamos dicho de 15 minutos y ya abusamos de tu tiempo. Así que gracias por estar del otro lado. Te mando un gran abrazo y seguimos viendo qué es lo que pasa. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo a todos. Adiós. Muchísimas gracias, Ron. Mario, bueno, mirá, ¿tenemos algún otro tema más? Tenemos más de 6.000